pues prácticamente nos es todo Jesucristo. Por eso queremos encontrarnos con Él. No queremos suponerlo porque podemos hablar de muchos temas que ocupan y preocupan a la juventud, pero en el tomar uno de esos temas nos podemos fácilmente desviar del centro, que es Jesucristo, que le da sentido a toda nuestra vida. Y entonces, con ese fin, el primer día hablábamos de esta cita de Lucas capítulo 7, que es la resurrección del hijo de la viuda de Naín, y hablábamos de que qué está matando al joven y señalábamos algunas cosas, dejábamos algunos ejercicios para que pudiéramos percatarnos cada uno de forma individual qué es lo que está matando al joven. Ya Mario nos lo va a ratificar un poco, él que pues que es joven y que convive con los jóvenes, etcétera. Yo también soy muy joven y convivo con los jóvenes. Ajá. Así es, ¿no? Sí, sí, padre. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Ayer incluso les dejamos alguna tarea, yo espero que la hayan hecho, no la vamos a revisar, no se trata de eso, pero ojalá la hayan hecho. Tomábamos el Salmo 118, los primeros 10 versículos del Salmo 118, y nos deteníamos de manera particular en el versículo 9, que dice, cómo el joven guardará puro su camino observando tu palabra. Y hablábamos de purificar, la Biblia de Jerusalén traduce no guardar, sino purificar. ¿Cómo purificará el joven su conducta? Observando tu palabra. Y hablábamos algunos elementos que nos ayudan para purificar. Primero era reconocer qué es lo que tengo que purificar, qué ha contaminado mi camino o mi conducta. Luego también, una vez hecho eso, iluminarlo con la palabra de Dios. Les pedí que leyéramos unos capítulos del Evangelio con el fin de conocer a Jesús y reconocer que, que no podemos por nosotros mismos. Era básicamente lo que decíamos el día de ayer. Eh, bueno, yo puse también en contacto a Mario y hoy vamos a tomar una parte nada más de la parábola del Padre Misericordioso, mal llamada, esa es mi opinión, mal llamada del Hijo Pródigo. Que por cierto, miren, aquí tengo este cuadro, que es del cuadro de Rembrandt, si lo alcanzan a ver. Vamos a hablar de este chamaquito que está aquí en los brazos del papá. De él vamos a hablar. Este es el cuadro de Rembrandt que se llama El regreso del hijo pródigo. Y ya platicaremos entonces. Ouch. ¿Qué le pasó a tu video? Ese se lo pongo. Ya platicaremos entonces de qué se trata todo esto. Entonces, vamos a tomar la cita de Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24 más o menos. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Ya lo tienen por ahí ustedes. Le vamos a bajar a esto para que se sienta. eh, y entonces ahí estamos. ¿Cómo ven, Mario? Muy bien, padre. Entonces, ¿Sí se escucha, Mario? No, ¿no? Bueno, Es que tengo aquí el micro y... no, nada más que hable fuerte. ok. Bien, entonces vamos a hacer eso y vamos a leer esta parte del Hijo Pródigo. Le pedimos al Espíritu Santo que nos unja y nos ilumine. Siempre necesitamos de la unción y la presencia del Espíritu Santo. Ven, poderoso Espíritu Santo, te rogamos que vengas a nosotros, que nos ilumines para que este encuentro con la palabra sea un verdadero encuentro a través del que nosotros podamos conocer la voluntad del Padre. Hoy queremos conocer a Jesús, queremos seguir a Jesús y queremos que tu Espíritu Santo a través de este texto sagrado nos inspire, nos muevas, nos ilumines. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu poder y de tu unción. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén. Bien, vamos a leer el texto. Le voy a pedir a Mario que si nos hace favor de leerlo. Claro, ¿Sí puede? sí, sí. Pues, Dijo un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre,
Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor los reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie les daba nada. Y entrando en sí mismo dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y les diré: Padre, pequé contra ti y contra el cielo. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello, y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se me fue otra vez la señal ahí del video. Este es el texto de Lucas, capítulo 15. Vamos a ubicarnos en el contexto, como hemos dicho muchas veces. Necesitamos ubicarnos en el contexto porque un texto sacado de su contexto es un buen pretexto. Entonces tenemos que cuidar eso. ¿Cuál es el contexto? Bueno, es el Evangelio según San Lucas, que ya de por sí es el Evangelio de la misericordia. Uno de los temas principales del evangelista Lucas al escribir este evangelio es la misericordia. Y este capítulo 15, de forma especial, digámoslo así, hablando de coronas, Sí. es la corona de todo el evangelio. Si sumamos los capítulos y los versículos, este capítulo nos va a quedar en el centro, es como la parte central del capítulo o de todo el evangelio, y nos está hablando de una parábola muy concreta, una parábola que tiene la participación de algunos personajes que son evidentemente el padre, que tiene dos hijos. En este caso solo vamos a hablar del hijo menor, porque nuestro tema es el camino de salida y el camino de regreso. En eso nos vamos a centrar y vamos a hablar nada más del hijo menor. En otro momento, con mucho gusto, podemos hablar del mayor también. Y con ello, claro, el Padre misericordioso. El centro de la parábola es el Padre, no es ni uno hijo ni el otro hijo, sino el centro de la parábola es el Padre y la forma en que trata a los hijos. Y nosotros como jóvenes, Claro que sí. pues queremos identificarnos con el papá. Y esto hay que quitar, en la medida de lo posible, pues la experiencia de la figura paterna aquí en la tierra, porque pues los papás hacen y han hecho todo lo mejor que ellos han podido, pero siempre es imperfecto. No, todos los papás, nadie hemos tenido el papá perfecto. Y entonces vamos a quitar o hacer un lado nada más así para encontrarnos con el Padre misericordioso. Bien, lo primero que vamos a señalar de esta parábola es la actitud inicial del joven. Vamos a hablar, pues les decía, el camino de salida, que tiene un punto de inicio y un punto de término, y luego el camino de regreso, que también tiene un punto de inicio y otro punto de término, que es un ida y vuelta que hace este joven. ¿Cuál es el punto de inicio? Pues el punto de inicio dice, yo le llamaría así, un capricho adolescente.
Sí, ¿no, María? Sí. Podemos llamarle así. Yo creo que sí. Un capricho adolescente. ¿Cómo es este capricho adolescente? Dice el texto, un hombre tenía 2 hijos y el menor, es decir, el más joven, eh, le dice a su padre, padre, dame la herencia que me corresponde. Él le repartió, en plural, les repartió la herencia y pocos días después el hijo menor reunió todo y se marchó a un país lejano. Ahí vamos a dejarle. Ese es el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Entonces, es un hijo con un capricho adolescente, que me gusta llamarle así, y que, pues, que mata a su papá. Y no físicamente, pero si cualquiera de nosotros vamos con nuestros papás, que los tiene, y va y le dice, pues dame la herencia, es casi decirle, pues mira, ya me cansé de que no te mueras. Ya me cansé de que no te mueras. Y como no te mueres, pues échale lo que me toca, porque ya me urge Claro. gastar lo que tengo, si no, pues ya voy a estar muy grande cuando te mueras y no voy a disfrutar. Por eso le llamo capricho adolescente. Eh, la herencia se entrega únicamente después de la muerte del dueño de los bienes, no antes. Todo el mundo pudiéramos pensar que el padre hubiera dicho, darle unas buenas Buenas. nalgadas y váyase a dormir, ¿verdad? No, Claro. pues no hizo eso. Les repartió la herencia, en plural, a los dos, les repartió la herencia. Y pocos días después se fue a un país lejano. ¿Qué hace? El camino de salida de la casa del padre, subrayen casa del padre porque vamos a estar insistiendo en este punto. El punto de salir de la casa del padre. ¿Qué hace este joven? Le da la espalda a la casa paterna y todo lo que esto significa, seguridad, alimento, bienestar, cariño, etcétera, y le da la espalda y le da la cara a un país lejano. Dice, y se fue a un país lejano. Entendiendo en el lenguaje de San Lucas, el lenguaje bíblico, para los hebreos, un país lejano es estar en la inseguridad, es estar en el destierro. La experiencia de Israel cuando se fueron al destierro, pues fue grande. Los mandaron 70 años al destierro después de haberse portado mal con Dios y regresaron, pero es ir a un lugar de paganos, a un lugar donde no se adora a Dios, a un lugar donde no hay seguridad, no hay cariño, y se va a vivir con los paganos, es decir, quienes viven alejados de Dios. Eso es el punto de partida. Mario, te pregunto, para iluminar a quienes están aquí con nosotros, ¿tendrá una similitud esto con los jóvenes de hoy, de este siglo XX, ya siglo XXI mejor dicho, ya en la segunda década Así es. del siglo XXI? Padre, yo creo que sí, sí, es pues una similitud pues increíble, ¿verdad? Em, Creo que pues todo joven o adolescente, este, pues siempre busca eso, ¿no? Al principio. Quizás no lo hace con una intención, pero busca eso, ser como más libre, entre comillas, ¿verdad? Comillas, sí. Libertad, libertinaje, Ajá. este, y que ya no esté pues como sujeto, ¿verdad? A ciertas, pues, ¿cómo decirlo? Como quizás actitudes de parte de los papás, no sé, de parte de la misma casa, ¿verdad? Y, y busca pues irse, ¿no? Ir a lugares pues que quisiera experimentar, ¿no? Eh, Creo que más se vive en la adolescencia, quizás principio de juventud, este tipo de actitudes como el joven, el hijo menor, este, que
pues que quiere eso, ¿verdad? Ya quiere como un poquito separarse del papá y pues hacer como pues su vida, ¿no? Eh, pues sí creo que es real eso en el siglo XXI todavía. Tú estás en la universidad, ¿sí, Sí, verdad? ya terminándola. Muy bien. Los jóvenes universitarios estarán viviendo un camino de salida. Sí, sí, sí. Sí, bueno, en la experiencia, ¿verdad? Que me ha tocado tocar, que me ha tocado vivir en la universidad, pues te encuentras de todo. Se encuentra de toda, pues clase social, educación, ¿verdad? De manera en que viven. Ujú, Este, y en cierta manera, padre, en la universidad pues vives ya una realidad diferente, en un ambiente pues donde no están tus papás, o no tan cercanos, y quizás sí puedes experimentar esa libertad, entre comillas, que busca el hijo menor, ¿no? Ya nadie te vigila, ¿verdad? Dependes prácticamente de ti, si él estás o no en clases, pues tus amistades, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y yo creo que ese sí sería pues un buen ejemplo, ¿verdad? En la misma universidad, pues que se busca eso, ¿verdad? Pues depende de ti, en cuestión de decisiones, en cuestión de, pues, qué quieres hacer, ¿verdad? También de tu vida, de las amistades también que tienes. ujú. Este, sí, creo que sí sería una muy buena similitud en ese aspecto. Eh, pero bueno, creo que aún así eh, siempre es una buena oportunidad para el joven pues de enfrentarse a ese tipo de retos, ¿no? Y de situaciones que se viven en especial, como dice el padre, en la universidad, donde ya todo es diferente, en cambio diferente de preparatoria ya a la universidad. Es un mundo, ¿verdad? Este, pero, pues bueno, es siempre necesario, ¿verdad? Y bueno ese tipo de retos en especial, ¿verdad? Pero sí, sí Ujú. se encuentra ese tipo de experiencias con otros jóvenes en las universidades. Y en las universidades Y y en... fuera de la Ah, universidad también, claro. ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes que cuando yo tenía 16 años, ayer casi, Claro que sí, padre. eh, tuve esta experiencia, fíjate que terminé la secundaria ahí en Fresnillo, Zacatecas, Tierra de Dios y María Santísima. Entonces, eh, por, por la convivencia con un compañero, pues es que no le puedo llamar amigo, con un amigo sí de la infancia y de la juventud, me envolví en su anhelo y me fui a estudiar la preparatoria a la ciudad de Torreón, Coahuila. Eh, Tenía todo en la casa paterna, tenía todo, un ambiente muy bueno, pues siempre con problemas, una familia de 12 pues no es tan fácil, Claro. pero básicamente tenía todo, seguridad, alimento, la preparatoria estaba ahí mismo en la ciudad, no tenía ninguna razón por qué irme. Y, y me salí para buscar la aventura, pero así me fue. A los 15 días regresé. 2 semanas. Claro, estuve escrito en la preparatoria Venustiano Carranza de la que se le llama la PVC. Después supe que era como de las más difíciles en cuanto a ambiente mundano, pues ahora lo podemos decir así. Me pelaron por la novatada, tenía que pagar. No, no, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? Allá tengo mi casa, hay preparatoria. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Gracias a Dios me iluminó, fue pura gracia de Dios. Y gracias a Él, pues regresé a los 15 días con la cola entre las patas, pero regresé. Pero con esa ilusión adolescente de la búsqueda de la libertad que deseas tú, Ajá. que hoy tiene otras manifestaciones, pero que en el fondo es lo mismo. Es la búsqueda de la emancipación. No quiero las limitaciones
que me ponen mis papás, no quiero entrar en las leyes que me ponen mis papás y todo lo que envuelve la casa paterna, no quiero entrar en eso y entonces le doy la espalda a eso, al orden, al cariño, a la misericordia, a las reglas, porque hay reglas en la casa paterna, y entonces busco un país lejano donde así tal cual voy a hacer lo que quiera. El Sí. país lejano, entendámoslo, voy a darle vuelo a la hilacha, Así. voy a hacer lo que yo quiera. Y hoy se manifiesta, seguramente lo estás viviendo, Jonathan, el que a cierta edad, tristemente, contaminados por otros países, ya quieren salir de la casa paterna, irse a poner su departamento o irse con otros amigos a vivir, que yo no creo que esté del todo mal, pero cuando no es necesario, pues ¿para qué? Claro. Necesitamos de la casa paterna siempre. eh, entonces, pero subrayo esto, el joven, a ver, ¿quién le dijo, quién lo sonsacó? Qué buena O sea, pregunta. es que no, mira, les digo, si me están viendo algunas de las alumnas del Minerva, se los he dicho muchas veces, les digo, a ver, a ustedes les ponen el uniforme tales días. Y cuando no les dan libertad para no traer el uniforme, vienen más uniformadas que cuando traen el uniforme. Qué ironía. Le digo, a ver, ¿cómo? Y se cuestiona, miren, ustedes todas traen tenis, mezclilla super mega ajustada, una playerita y, y algunas otras cosas, con ciertas diferencias, pero básicamente la mezclilla, todas. Entonces, ¿quién les dijo eso? ¿Quién les mandó que se pusieran ese mismo, este uniforme? Nadie, somos libres. No, 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 no puede ser eso. O sea, no. Alguien tuvo que decirles. Claro. ¿Quién la sonsacó? Diría la palabra. No que esté mal que se vistan así, no estoy diciendo eso. Más bien, estamos bien, estoy diciendo que seguimos un patrón de vida, Claro. querámoslo o no. Sí, sí. Estemos aquí o estemos allá, seguimos un patrón de vida. Bueno, es lo que pienso. Y creo que entonces, joven, habrá que decirle a los jóvenes, Mario, tú que vives en la casa de tus papás, Sí, gracias a todavía. Dios, Gracias a Dios. que el mejor lugar para vivir es la casa paterna. Sí, no hay mejor lugar. Claro, estamos hablando de los jóvenes en la etapa en que le corresponde vivir en la casa paterna, ¿verdad? Y ¿por qué es el mejor lugar? Yo siempre digo que la riqueza más grande que tenemos es la familia. No hay ninguna otra riqueza más grande aquí en la tierra que la familia. Los papás, pues alguien me puede decir, padre, usted no sabe el hermano que tengo en la casa y que es una cruz, es un infierno vivir con él. Sí, pero la familia. Claro, claro. En la familia hay de todo. Imagínense en mi casa con 12, Los dos. pues hay de todo como en botica, ¿verdad? Sí. Pero es la familia, son los que siempre van a estar con nosotros. Entonces, dar la espalda a eso e irme a un lugar, pues, ¿quién va a ver por mí? ¿Qué le pasó a este chamaco? Habría que decir eso. ¿Qué sucedió cuando llegó a ese país lejano? Dice que llegó a ese país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Yo digo, perdón por la palabra, pero está tonto, ¿no? Sí, sí. Porque mal gastó. No está mal gastar, no es malo gastar el dinero, pero gastarlo mal, pues, Claro, o todo. y todo, es decir, tonto, no sé, pensó que eso le iba a durar toda la vida, ¿no? Y viviendo como un libertino. ¿Cómo podemos entender la palabra libertino? Mm, bueno, en esta parábola, ¿verdad? Pero bueno, también en general yo creo que, pues libertino en cuestión, pues usted mismo lo decía, padre, hace unos minutos, eh, el no querer como estar sujeto a, ¿verdad? A algo, este, el, pues hacer lo que yo quiera, ¿no? Sin ver quizás las consecuencias que va a tener más adelante.
buenas y malas, ¿verdad? Más malas Ujú. en esta parábola. Eh, pero yo creo que es eso, ¿verdad? No, como no pensar poquito, ir más allá y pues sí, el pensar más el, en lo bueno y lo malo que me va a traer a mi vida, ¿verdad? Pues porque no solo hay que pensar en el presente, sino también Ujú. en el futuro, ¿verdad? Irlo construyendo. Entonces yo creo que, bueno, el joven de la parábola pues no lo pensó muy bien. Y Pero él creyó que lo pensaba bien, que pues estaba haciendo lo quizás sí, correcto. sí, sí, quizás movido también por muchas cosas, ¿verdad? Sí, Es, los son por, sacadores, ¿no? sí, 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 Atención, hay en torno a ti siempre hay un grupo de sonsacadores. Y no creo que que sean malos. Una cosa es que sean sonsacadores y otra cosa es que sean malos. Yo así es, no creo que sean malos en sí mismo, sino son más bien engañados por el ambiente en el que se vive y eh, en ese sentido es los engañan y los los, a- pues los atrapan, ¿no? los van Ajá, atrapando y más vivimos, dice el Papa San Juan Pablo II, decía que vivimos en la cultura de la muerte. Bueno, no es santo todavía. El Papa Benedicto XVI hablaba del imperio del relativismo claro, y el Papa Francisco le llama a eso mismo, le llama la cultura del descarte. claro, Entonces, en esa cultura de la muerte, en donde no quiero leyes, así quiero es, libertad, pero ingenuamente, a donde quiera que vayamos, querido joven, a donde quiera que vayas, siempre va a haber leyes. La ley del semáforo, sí, que hay que obedecerla, claro, la ley civil, las leyes de si vas a una tienda, a la ley del costo de un producto, bien que queramos consumir, la ley del internet que no claro, funciona y que aquí ya le caché por dónde iba aquí. Y así, o sea, siempre estamos obedeciendo leyes. Por eso, la mejor ley que hay que obedecer es la casa paterna. claro, Esa será una bendición. Entonces, la libertad que te ofrece el mundo, querido joven, queridos no solo los jóvenes cronológicamente, como nosotros que tenemos 20 años, los dos, usted y yo, padre, sí, sí. Sino los jóvenes de corazón también como yo. eh, no, siempre vamos a tener leyes y la mejor ley, y está socialmente comprobado, no recuerdo el estudio que se hizo, pero una universidad prestigiada de Estados Unidos el año pasado, a mediados del año pasado, hizo un estudio de cuál país tenía las mejores leyes que promovían más al ser humano. Y la conclusión fue los 10 mandamientos. mm, miren nomás, Después de revisar muchas legislaciones de muchos países, la conclusión de ese estudio fue que los 10 mandamientos son los que promueven más al ser humano. Y bueno, esta es una comprobación social de gente que no es propiamente cristiana. Se me olvidan ahorita los datos, pero ustedes los pueden comprobar así. Siempre vamos a estar obedeciendo leyes, decía en una ocasión don Luis Morales Reyes, obispo emérito de aquí de San Luis Potosí, en una homilía en acá en la Garita, decía, si tenemos que estar bajo una autoridad o bajo unas leyes, si no es la de Dios, va a ser cualquier ley opresora. claro, Solo la ley de Dios nos promueve, nos levanta. Todas las demás leyes, sobre todo las leyes no escritas, no hablo de legislaciones oficiales, sino leyes no escritas que las vivimos en la cultura, son normalmente leyes opresoras. Por eso, joven, no te dejes engañar. Cuidado con los sonsacadores. Eh, Mucho ojo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. sí, Eh, y entonces, Mario, eh,
llegando, el punto de salida tiene este punto de final, que es el país lejano, vivir como un libertino. Entonces, ¿cuál es el tipo de libertinaje que vive hoy el joven? El libertinaje de hoy, padre. Bueno, este, yo creo que va influenciado por el ambiente actual, ¿verdad? Este, quizás el que ha sido desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El mismo de quizás no obedecer a los papás, cosas así. Pero yo creo que ya incluso las redes sociales, no sé, el mismo WhatsApp, Facebook, el Internet, eh, siendo cosas que son muy buenas, pueden propiciar a este mismo libertinaje. Se me va el nombre, pero mira, hace un momento platicaba con un matrimonio Ajá, y me decían una situación en la que una de sus hijas se podía entrar, que le llamaban que un amigo o una persona que se empiezan a gustar le pidió que le enviara, no sé cómo le llaman, una foto en cierta condición, no sé cómo le llaman a eso. eh, no, no, no totalmente desnuda, pero sí con mostrar cierta parte del cuerpo, claro. pero tiene un nombre. Ok. Y eso es muy común en los jóvenes. Sí, sí, sí. El, el Sexting. sexting, sexting es cuando ya descubres partes íntimas, me parece. Ah, Pero hay otra parte así como que nada más así. No tanto. Sí, sí, pero evidenciando muchas Claro, cosas. sí, sí, Pero las dos cosas son igualmente negativas, ¿verdad? por supuesto. Claro, porque estamos compartiendo la intimidad de la persona. Ese tipo de libertinaje, que estos aparatos, entre comillas, nos dan esa oportunidad. Claro, sí, sí. Lo tenemos Eh, así al es. alcance de cualquiera, ¿verdad? Y hasta de los niños, ¿verdad? Ujú. De los más niños, hasta de 5 años, 6, ¿verdad? Y ya más adolescentes que ya tienen un poquito de más uso de razón. Podemos buscar cualquier cosa. Este, pero sí, creo que quizás un poco eso, el uso malo, ¿no? El uso quizás no tan correcto, quizás de esas redes sociales que hablaba, padre, este, puede propiciar cierto libertinaje. El, pues el mismo, Las las drogas. drogas, por supuesto, ¿verdad? Las drogas en los dos sentidos. Las drogas que son pues elementos que les hacen irse al cielo, ver elefantes rosas, Claro, pero también las drogas económicas, claro, porque también, los jóvenes también para conseguir esto se endrogan o empiezan a robar. claro, para conseguir el nuevo celular, para Sí, conseguir sí. las mejores El mismo celular marcas, sí. puede convertirse en una Por droga, supuesto que sí. Sí, sí. Mal encausado, padre, sí. Puede claro. convertirse en una droga. No que el uso del celular o internet sean No, malos no. en sí mismos, sino que el incorrecto uso nos hace ser esclavos de ello. Claro. Por eso, ese tipo de libertinaje pues está hundiendo a la juventud. Alguien dijo hace poco, dice, esta generación ya la perdimos. Necesitamos ir por la otra generación. Los niños que están naciendo ahorita. Ujú. Esta generación ya la perdimos. Y yo no comparto esa Claro. idea. O sea, Sí, no. sí, sí estará muy, muy perdida, muy alejada de Dios, pero no se ha perdido. No, no. Tienen vida Exacto. y por tanto hay esperanza. Exacto. Claro, pero podemos ir por los niños y demás para también instruirlos. Pero mientras haya vida hay esperanza. Si Dios a mí me rescató a los 18 años, pues bueno, si pudo conmigo, Podrá podrá con con todos. cualquiera, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el punto, queridos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Eh, llevamos 35 minutos. ok, nos quedan, vamos hacia el camino de regreso. Ok. Eh, entonces, ese es el punto, pero todavía cayó más bajo. Déjenme leer el siguiente versículo 14 que dice, cuando se le había gastado todo,
sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que lo envió a sus fincas a apacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie se las daba. Ese es el punto ya último en el que cayó este joven, hablando de el país lejano, el malgastar, el libertinaje, pero ahora ya sin dinero, sin amigos Ajá. y tener que irse a contratar con un patrón extranjero. Para un judío era lo peor que le podía pasar, todavía hasta la fecha, es lo peor que le puede pasar. Acordémonos que a los que se contrataban para Roma les llamaban los publicanos y eran en automático, ipso facto, excluidos de la comunidad, pecadores públicos, que se comparaba como el peor pecado de ellos, y eran excluidos de la comunidad. Mateo, Saqueo, que señala el Evangelio, y eso es lo que hizo este joven. Pero aparte, no solo se contrata con un patrón extranjero, que ya de por sí para los judíos es un gran pecado, sino que lo manda a sus fincas a cuidar puercos. El puerco, en la ley judía, era un animal impuro, era un animal que no podían comer hasta la fecha, no pueden comer los judíos, sobre todo los judíos radicales, y entonces ir a cuidar puercos es fomentar el pecado, es vivir en medio del pecado y fomentarlo, es decir, estar trabajando para generar el pecado y que otros pequen. Y aparte, es no solo eso, sino deseaba llenarse el vientre. Esta frase, esta expresión, llenarse el vientre, se va a complementar con el regreso, pero hay que mandarla a la memoria. Entonces, quiere llenar su vientre, es decir, no, su vientre está vacío, y no tiene nada. Acordémonos que el vientre es siempre eh, figura materna. En el vientre nos engendraron, en el vientre estuvimos 9 meses, en el vientre se estableció con la mamá ese vínculo especial de relación que se establece. Entonces, querer llenarse el vientre con las algarrobas que comían, es decir, es hacerse hijo de... Lo más bajo. Sí, de eso que pensaron. Entonces, no, pero nadie se las daba. El man, ni para eso sirves casi, le dicen, ¿no? Claro. ¿Y cuántos jóvenes vemos hoy que engañados por esa aparente libertad terminan así? He escuchado jóvenes que dicen, es que yo quiero salir, pero no puedo. Ujú. Sí, sí. Yo no supe en qué momento me metí en el mundo de las drogas, quiero salir, pero ya no puedo. Estoy tan atado, no solo al vicio de la droga, sino al ambiente mismo de la droga, que si me salgo, me matan. Claro. El ambiente engañoso de la vida fácil del narcotráfico. Conozco mucha gente aquí en San Luis Potosí, fuera de jóvenes, muy jóvenes, que se ven involucrados en eso, en ese aparente libertinaje, en ese dinero fácil, se ven involucrados en ello. Digamos que estoy hablando de un punto extremo, Sí, sí, pero sí. de ahí para arriba, pues todo lo demás. Quien se va a vivir solo en su casa, pues de su casa siendo muy joven, pues no quiere vivir como solo, pero termina viviendo sometido a otras leyes, que no son las leyes misericordiosas de su casa o de la casa paterna, pues. En este caso, ¿cómo puedes tú descubrir, o describir, mejor dicho, el, esos lugares a donde el joven ya parece no tener nada de esperanza? ¿Cuáles pueden ser esos lugares? Yo he mencionado algunos. Sí, sí. Y esos son los, como decía usted, para los más graves, ¿verdad? Ajá. Bueno, la muerte, por supuesto, es el más grave. Pero
Pero sí, ya cuando el joven, después de, pues, de ese camino mismo, ¿verdad? Que el hijo de la parábola recorre de ida, Ujú. al final de ese camino lo que encuentra es eso, ¿verdad? La tristeza, la misma desesperación, la impotencia también de no poder hacer algo. El, pues por ejemplo, la falta de protección, de cariño que tenía en su casa paterna, este, de todo lo que pues ahí tenía, ¿verdad? Ahora ya no lo tiene. Eh, sí, sí, es pues un conjunto de situaciones que viven jóvenes, bueno, que viven ese tipo de jóvenes, ¿verdad? Este, al final de este camino, ¿verdad? De esa mala decisión que han tomado, y que no pueden regresar, ¿verdad? Eh, la soledad misma, padre, Ujú. el no tener a alguien, ¿verdad? A su familia, a sus amigos quizás cercanos, este, um, el, pues sí, digo, las seguridades, ¿no? Que tenía, Ujú. el amor y todo lo que el joven necesita, lo que el joven necesita llenarse, ¿verdad? Pues no lo tiene, entonces esos son pues los lugares donde se llega, Tú vives, gracias a Dios, en una buena familia, gracias a Dios. vives, ¿no?, en la vida de Dios, pero hay jóvenes, ya no en casos tan extremos como los que hemos hablado, que se van a un país lejano, pero estando en la misma casa de los papás. Se vuelven como ajenos a la familia, jóvenes que tuvieron toda la formación humana y cristiana que los papás pudieron proporcionarles y, y están en la casa, pero a ti seguramente tú lo has escuchado en la universidad, apenas entran a la universidad o en la preparatoria, el bombardeo de los maestros en contra de la fe Claro, de Dios. es, y no solo de los maestros, sino del ambiente, Jonathan seguramente también lo ha vivido, les hace sentirse hasta mal. Sí, Es que yo soy el fenómeno claro, sí, sí, y ellos son los que están bien, entonces para estar bien tengo que ser como ellos. por supuesto. No salgo de la casa paterna, pero sí me alejo de todos los principios, valores que la casa me ofrece y entro en una especie de rebeldía creyendo que ellos tienen la verdad. Sí, sí, Eh, vuelvo, perdón por poner el ejemplo mío, pero cuando regresé de Torreón, aparte de hacer eso en la preparatoria, pues era un ambiente y una cultura comunista, de radical, bolchevique especialmente, y era lo único que se me ofrecía como lógico, como obvio, como lo mejor, pues me adhería a ello. Todo el tiempo de la preparatoria me alejé de Dios, pero viviendo en mi casa. O sea, sí quiero claro, ser comunista, pero en mi vivo, casa. vivo en mi casa. Padre. Sí, 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 quiero ser rebelde y quiero vivir acá, pero a costa de mis papás. claro. O sea, caprichoso, de verdad. Llegaba un momento, es que voy a ir a visitar a esta amiga o novia a tal ciudad y préstame el carro, y me préstame el carro, y préstame el carro. Y me amachaba literalmente y lograba que mi papá me lo prestara. 18 años, irme a una ciudad de 2 horas de distancia. Mi padre fue muy Sí, misericordioso, sí. Por eso Dios lo tiene en el cielo. Pero, o sea, esto en mi tiempo, pero hoy se sigue dando ese Ah, no, sí, fenómeno. por supuesto. Jóvenes de los mismos hijos de los hermanos de la comunidad Sí, claro. que tienen toda esa formación comunitaria, ese ambiente agradable y de repente entran a la universidad y se encuentran con esto y creen que eso es lo mejor. Claro. Yo no digo que sea malo, no, pero creo que alejarse de la casa paterna nunca va a ser lo mejor, ya sea físicamente o espiritual o intelectualmente. Claro. Es como un choque de, de ideas, Ujú. para los jóvenes que llegan a esa etapa, ¿no? De la universidad,
y sí ven, es como un mundo abierto, entonces ves todo, ¿no? Y pues influye mucho el ambiente en que vas a estar todos los días. Influye, por supuesto, cada uno ha tenido diferente educación, ha tenido diferentes pues, valores, ¿verdad? Diferentes maneras de pensar, incluso, pues sí, de los maestros. Sí, a veces, pues se siente, ¿verdad? Como que uno es el que, como que no encaja, ¿verdad? Y incluso iba por las mismas amistades, ¿verdad? Para encajar, pues quiere... Tengo que ser como ellos. Sí, ajá. O sea, quizás no quitar a Dios, pero irlo como dejando más de ladito, ¿no? En muchas cosas, en decisiones, en mi vida diaria, ¿verdad? Y ser como ellos para que me acepten también. Y no sentirme también solo, ¿verdad? Y bueno, ahí está el reto. Sí. Queridos amigos, pues el tiempo se nos ha acabado, son las 8 de la noche. Tenemos que terminar este momento de ejercicios espirituales. Mario, muchas gracias. Gracias, Pero, padre. pues, si queremos ejercitarnos en el espíritu, les propongo una tarea para de aquí a mañana. ¿Qué cosa? Descubre en tu vida, ya en la edad que tú tengas, descubre en tu vida cómo es que le estás dando en este momento la espalda a la casa paterna, sea la casa de Dios, sea la iglesia, sea la casa física paterna, sea las leyes y la comunidad de los papás, y qué tipo de libertinaje estás viviendo tú. Dejamos ese trabajo y nos vemos y escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la tarde. Mañana el día de San José o San José, el esposo de la Virgen María. Gracias, Mario. Gracias, Jonathan. Que el Señor Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga.